seguimos, pero aprendí que tenemos familia, tenemos horario y todo eso. ¿A qué hora terminan habitualmente, pastor? Sí, entonces ya vamos mirando para no pasarnos, ¿no? Vamos a ver entonces, el tema de esta mañana es el poder del Espíritu. Parte del ministerio del Espíritu Santo en la tierra es el poder, pero es una de las facetas, no es la única. Vamos a ver cómo el Espíritu ejerce poder y vaya abrazando en fe lo que escucha por Dios, porque es maravilloso esto que podemos rescatar. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 10. Fíjese qué dice aquí, ¿no? Lo resumimos, porque en realidad es todo un párrafo, pero lo vamos a resumir. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Diga a su hermano, el Espíritu Santo no siempre viene con el 100% del poder. Diga así. Porque a ver, el poder, cuando dice con poder, está diciendo un poder como absoluto, ¿no? Como un poder soberano. Cuando viene el Espíritu Santo para consolar, que eso lo vivimos todo mucho en la iglesia, cuando viene como consolación, lo vivís como un poder, pero lo que más te expresa es el amor de Dios. Pero cuando dice con poder, dice que es como que va a venir sobre tu vida, va a haber quebrantamiento, va a haber rompimiento, va a allanar la calzada, y uno anhela que venga con poder. No te da ni tiempo a pensar, ni a decidir. Viene y hace, punto. Entonces le está diciendo el profeta Samuel a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Ahora acá voy a decir algo que tal vez genere controversia, pero hay poder y poder. O sea, hay niveles de poder. Dios tiene diferentes formas de expresar su poder. Pero casualmente parece ser que el poder más pleno tiene una señal, y es profetizar. Amén. Qué interesante. Porque usted dirá, no, pero yo conozco evangelistas que liberan tienen don de milagros para liberar endemoniados, poseídos, don de sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted dice, ¿qué poder que tiene? Leyendo la palabra, no se ve como poder, porque Jesús lo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Entonces no se ve como la palabra poder absoluta que estamos viendo ahora, sino como una señal. Sos un evangelista, predicas el evangelio, y así no seas evangelista de unción y prediques el evangelio, y te va a acompañar la señal. ¿Cuál es la señal? Sanarán enfermos, van a liberar endemoniados poseídos, hasta inclusive dice, si alguien bebe algo mortífero, va a ser librado de eso mortífero. Pero es una señal. Yo acá no estoy hablando de una señal, acá estoy hablando de poder. Y parece ser que, como está expresado acá, un poder absoluto, soberano de Dios, que desciende así como un rayo, parece ser que la señal es la profecía. Si yo me tomo esto, y lo del libro de los Hechos también, si me tomo esto y vengo de visita, ¿cómo voy a estar viendo la estatura de poder que tiene la iglesia? Porque todas las iglesias tienen poder, pero no todas tienen la misma estatura en el poder, ni la misma autoridad en el poder. ¿Cómo voy a estar discerniendo? Bueno, si yo veo que es una iglesia que la única que profetiza es la pastora y el pastor, sé que el resto de las personas no están en la dimensión del poder. Cuando una congregación, si acá se entiende este gesto, sí, es muy argentino este de Guarrón, que es un gesto medio raro, pero cuando una iglesia está llena de este poder, del ministerio del Espíritu, hay profecía en la iglesia, pero no profecía de la psiquis,
No profecía del chisme, porque viste esto de que se entera en la vida de la hermana y después así dice el Señor y larga todo el chisme que escucharon durante la semana, y así cualquier profeta. No sirve para mucho. Tampoco de la psiquis, porque a veces la gente te cuenta los problemas, no son chusmas, pero el que te cuente el problema te influencia. Y hablas de cosas que ya te influenciaron, pero no lo haces a nivel consciente, se te escapa de la mente. La Biblia dice que hay palabras que no son profecía del espíritu, son profecía de la psiquis. Estamos hablando de la profecía que desciende directamente del trono de Dios. Pero uno entiende que para alcanzar ese nivel de congregación tiene que tener estatura, madurez, plenitud, porque si no es como darle libertad a un montón de monos con navaja o monos con escopeta. Y por Dios, una profecía que sea así como una vorágine de palabra revelada y no esté administrada, es más lo que puede destruir que lo que puede edificar. No sé si estoy siendo clara. Decía tu hermano, ¿vos profetizás? Y algunos me quedan mirando en vez de decirle, el hermano me mira, ¿viste? Porque estoy diciendo, bueno, y sé que puede generar controversia, que si hay poder, aparentemente, la consecuencia es que el que no es profeta, profetiza. Porque hay una impartición de poder. Porque si no, ¿cómo sabes que el poder de Dios se está muriendo? Por eso él dice, estas señales seguirán a los que creen. Porque tiene que haber algo que muestre que Dios está en relación. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, sigue diciendo aquí la palabra. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ese es el punto primero que quiero rescatar, aunque me dediqué un poquito al poder. Hermanos, el ministerio del Espíritu, si hay algo, pastores presentes, que tiene como consecuencia de que la persona está viviendo la vida del Espíritu, es la constante transformación. Quiere decir con esto que si ustedes, pastores, tienen gente rebelde, que hace 3 años le hablan con amor, mirá, no te ofendas, pero tu carácter hay rebelión, tenés que aprender mansedumbre, el principio de autoridad, respetar, ¿por qué te pasó esto de niño? Y bueno, ¿viste? Uno le busca la vueltita, le pone algodoncito y adornito para que la gente cambie. Y si en 3 años la persona no ha cambiado, esa persona no hay que mentirse, pastor. Por más que hable en lenguas, no está bajo el ministerio del Espíritu. Por más que hable en lenguas, esa persona no sabe dejar fluir el poder del Espíritu. Porque una de las primeras cosas que hace el Espíritu en los convertidos es darnos poder de constante transformación. No veo gozo, hermanos. ¿Sabes qué lindo? A mí me apasiona la idea de que puedo estar siendo transformada, porque es más, lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, entonces, y de poder en poder, vamos siendo transformados. Y esa es la parte apasionante de la vida cristiana. Por ahí no comprendo mucho a los hijos de ministros o gente que se ha creado en la iglesia, porque yo vengo del sistema, vengo de afuera, me convertí a los 20 años. Era está bien, no existe el ateo 100%, pero yo era atea, yo no creía en Dios ni en la existencia de Dios, detestaba el sistema religioso católico y evangélico, lo tenía mucho más menospreciado todavía, y si Dios pudo convencerme y traerme, me dije a mí misma el día que me convertí, yo no entro para ser religiosa, no se lo dije a nadie, me lo dije a mí. Yo no entro para ser religiosa. Yo entro para comprobar tu poder, le dije a Dios. Y quiero ver la transformación, porque si yo no me transformo, yo me pego media vuelta y me voy. Porque soy honesta conmigo. ¿Para qué estar en un lugar donde vengo, alabo a Dios, salgo y hago lo que me da la bendita gana? Aleluya. No, a mí me gusta venir, energizarme acá, cargarme las pilas, como decimos en Argentina, salir y sin predicar, que impartas algo. A mí me apasiona, he estado en diferentes naciones, me pasó hace poquito, estaba en una nación y estábamos ya de recreo comiendo algo con los pastores y había varios mozos ahí sirviendo como en todo lugar.
camarero le dicen aquí, ¿no? Y este camarero se arrima y me dice, ¿usted es cristiana? Sí, le digo, soy cristiana. ¿Vos sos cristiana? No. ¿Y cómo te diste cuenta que soy cristiana? No sé, usted tiene algo. Aleluya. Me dijo, su cara, su forma de mirar. Amén. Algo tiene usted. Santo Le dije, eres sí, Dios, tengo el aleluya. Espíritu Santo. Amén. Tengo a Jesús en mi corazón. Santo eres Dios. ¿Saben las iglesias que hay, eh? Me dijo, sí, acá hay un pastor conocido. Bueno, andate ahí, busca a Dios. Dios no te va a defraudar, Dios te va a bendecir. No me pasa siempre, porque parece que a veces ando en la carne, pastor, y ni el diablo se da cuenta que soy hija de Dios. ¿Viste cuando te sale el carácter y toda la historia? Ni el diablo se da cuenta, ¿viste? Un inconverso sacando por acá. Pero a veces tenés tus días lindos con el Señor, que te rendiste al Espíritu y podés impartir sin palabras. Para mí predicar, la primer prédica, es tu impronta, es tu presencia. Porque de hablar, hablamos todos maravilla. En Argentina hacemos un chanta que vende humo. Y hay giles que se lo compran. ¿Quién quiere comprar humo? Nadie. Entonces, eso de que el poder de la transformación. Decirle a tu hermano, no te ofenda, pero a mí me parece que a vos te hace falta un poquito de eso también, ¿eh? Abelita, no te ofenda, pero un poquito no. Seguimos siendo transformados. Entonces, fíjese, Saúl, hombre de campo. Es historia esto, ¿no? Hombre de campo. No fue a la... me río, con todo respeto, me río de lo que van a la universidad porque ponen su confianza al final, ¿no? Yo soy universitario, era una cosa del ego, que le pasa mucho al latino sobre todo, porque no sabemos cómo administrar estos logros, entonces se infla mucho el latino. Y, ay, ahora soy abogado, y ahora que soy cristiano y abogado, voy a... ¿Viste? Te digo, en el tiempo que fue escrito el Antiguo Testamento no había universidades, no había internet, no había San Google, no existía, pero existía la relación con Dios. Amén. Y hermanos, Santo eres Dios, aleluya. Dios no es bruto, Dios no es ignorante, Él es la inteligencia misma. Y tomó a este hombre de campo y lo arrimó a unos profetas que impartían vida del Espíritu y fue mudado en otro hombre. Eso significa que fue el primer convertido cuando la gracia no estaba abierta a todo el mundo. Fue el primer convertido del Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, ¿por qué no le perdonó Dios a Saúl? Porque estaba convertido por el Espíritu. Por eso no le perdonó lo que se mandó. Interesante. Ni David siendo profeta, tuvo la experiencia con el Espíritu que tuvo Saúl. Amén. Interesante. Por eso cuando entendí este concepto de la transformación y llegué a la iglesia, y como era una joven honesta conmigo misma, y no me gustaba caretear ni nada de eso en la iglesia, y vi que entré a la iglesia y había gente, ya la iglesia tenía 30 y pico de años, 700 miembros, así que imagínate lo que era de todos los niveles culturales, etcétera. Claro, y todos hablaban de Cristo, que era una maravilla, pero claro, uno, viste, mira, observa, va siendo nuevo, y decía, oh Señor, acá habla mucho, pero mamá mía, los jóvenes se me tiraban encima, los que supuestamente hablaban en lengua y toda la historia, yo todavía no hablaba en lengua, se me tiraban encima, me decían cosas que no debían decirme dentro de la iglesia, y yo horrorizada. ¿Cómo la iglesia también te arrincona? ¿Cómo es esta historia? Entonces, cuando entendí que estaba convertida, cuando entendí que mi conversión había sido genuina, de ahí a esta parte, 42 años en Cristo, cuido mi salvación con temor y con temblor. Amén. Porque no todos nos convertimos iguales, quiero avisarte. Hay gente que se va convirtiendo gradualmente en la iglesia, ¿sí o no, pastor?
que son los que más te hacen renegar, porque de a poquito van descubriendo quién es Dios, quién es Cristo, quiénes son ellos, quién es la iglesia. Ay, madre, cómo te hacen renegar. Pero el que se convierte rotundamente, no trates de hacer una de cal y una de arena, un tiempo en la iglesia y un tiempo me voy al sistema a ver qué pasa. No, agarrate de Cristo, no importa lo que pasa en el camino. Por agarrarte de Cristo en serio, porque me lo tomé en serio la vida espiritual, perdí amigos. No es que yo los eché, me dejaron. Perdí amigos, mis hermanos biológicos me hicieron un vacío, una persecuta, mi padre me echó de mi casa, mi madre estaba confundida, pobre, porque no entendía qué era lo que estaba pasando en la familia. Y en la iglesia, por ser una genuina convertida, los religiosos comenzaron a marginarme. No importa el precio que tengas que pagar, pero cuando Dios te transforma y te convierte, es para algo. Amén. Amén. Decía tu hermano, por eso nos insiste el pastor, no falte la iglesia, lea la Biblia, ore. Vamos, dígale a su hermano, por eso insiste el pastor, por eso insiste. ¿No es cierto que sí? Amén. Pero es así, y más acá en Europa que los cristianos quieren ser todos live, ¿viste? Todo para arribita. Mientras la billetera está llena, está todo bien, venimos poco a la iglesia. Se vacía un poco la billetera, corremos a la iglesia, porque ahí nos acordamos de quién es el que nos abre las puertas para la prosperidad. Entonces, el poder transformador no debemos olvidarlo. Este mensaje tiene 6 puntos. Quédese tranquilo, yo no voy a dar los 6 puntos. Voy a dar hasta donde el Señor me permita llegar solamente. Entonces, aquí estamos con el poder transformador. El poder del Espíritu te transforma. Pero vamos a ver el segundo, y creo que ahí vamos a ir terminando. Y nos quedarán 4 para una próxima vez. Vamos a Miqueas. El profeta Miqueas. Tan chiquito el libro, pero tan poderoso también, ¿no? Fíjese lo que dice Miqueas capítulo 3, versículo 8. Perdón. No estoy en Miqueas, con razón no me conseguí el versículo. Capítulo 3, versículo 8. Dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu. ¿Ves lo que dice ahí? Lleno de poder del Espíritu. En ese tiempo las lenguas no estaban. En ese tiempo los dones del Espíritu ni siquiera tenían ellos conciencia, no tenían entendimiento para lo que Pablo explica en la gracia, porque los dones, como están explicados en la gracia, eso pasó en ese tiempo, no antes. Antes lo tomaba el Espíritu Santo y le pasaban cosas raras, y ellos decían el Espíritu Santo, pero ni siquiera lo podían explicar. Es más, busque el Antiguo Testamento, no va a encontrar explicaciones de las experiencias con el Espíritu, demasiadas, porque no tenían luz para el asunto. Pero acá dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu. El profeta logró discernir, que voy a decírtelo a ver en moderno. Él es como que descubrió que estaba vacío de cuestiones terrenas y de que lo que le importaba al este, al otro y al otro, a él no le capturaban la atención en absoluto. Y haciendo una introspección y viéndose internamente, él dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu. Decía tu hermano así medio desafiante, decirle: ¿te atreves a decir lo mismo? Así medio, viste, sobrándolo, decimos en Argentina. Es tremendo tener la capacidad de decir: pastor, la verdad, aunque estoy en el ámbito profético, yo no me atrevo, porque sé lo que significa estar lleno del poder del Espíritu. Santo eres Dios. Por conocer la palabra es que no me atrevo, ¿no? Pero este hombre se atrevió. Dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu, dice, de Jehová, y de juicio. De juicio. Eso significa que tenía sabiduría para entender la vida e interpretar en la ley de Dios para juzgar los malos hechos que no tenían nada que ver con la vida de Dios. Y además tenía fuerza. Mire, si hay algo que valoro de la consecuencia del poder del Espíritu, es la fuerza, hermanos. ¿Por qué? Porque soy una mujer de 62 años y vivo viajando exactamente
todos los fines de semana del año. Cuando yo llego aquí en noviembre, pastor, lógicamente, te imaginás de viaje. Un día me dijo el médico, Verónica, no es cristiano, no es inconverso. Me dijo, mira Verónica, vos te estás matando en cuotas por tu forma de trabajo. Y él me dijo, una persona que viaja a cierta distancia necesita 15 días para que el cuerpo se reponga. Es lo normal de cualquier persona. Pero vos viajás todos los santos fines de semana. Tu cuerpo nunca termina de reponerse. Y me dijo, si no cambias de estilo de vida, te vas a morir. ¿Y sabes qué le dije? Mira, vos conoces mi pensamiento y te agradezco tu consejo. Pero Pablo decía que él se gastaba para Dios. Amén. Y yo me estoy gastando para Dios, así que me estoy gastando bien. Amén. Porque hay gente que se gasta en el chupi, se gasta en la droguita, se gasta en una vida libertina que también le hace daño, porque viste que la demasiada libertinaje termina dañando la biología humana. Entonces digo, porque si los demás se gastan en lo que le viene en gana, ¿por qué yo no me gastaré con Cristo? Amén. Por Cristo, perdón. Entonces lo que más valoro es la fuerza. Una de las cosas que más valoro del poder. ¿Por qué? Porque existen diferentes niveles de fuerza también, no voy a hablar de todos esos niveles, pero sí hay un nivel que a Pablo le interesaba. Y él le dice a los Efesios en el capítulo 3, les dice, yo ruego por vosotros, por esto, pero también dice, ruego para que el hombre interior sea fortalecido en el poder del Espíritu. Pastora, ¿cómo te vas a dar cuenta de la membresía quién está fortalecido en el poder del Espíritu y quién no? Así mirando con ojos naturales. Es muy sencillo. Vamos a orar, iglesia. El que está fortalecido, vos no terminaste de decir, vamos a orar, porque ya está en el nombre de Jesús, Padre. Ya está en esa parte, ya está en el Espíritu. Pero a otros, vamos a orar, iglesia. Mira, con los ojos así grandes, como vos, y vos por ahí lo mirás como diciendo, ¿qué onda? No es conmigo la cosa, es con el de arriba, ¿no? Entonces por ahí baja la cabeza, pero no cierra los ojos, baja la cabeza. Mira para el suelo, se saca una pelucita del pantalón. Y seguimos, ¿viste? Pero de pronto los que ya están en el Espíritu, que no necesitan un preámbulo para que se vea el poder del Espíritu, que ya está diciendo, bueno, gloria, y ya va, pastora, ¿sabe que acá hay una opresión en las mentes, pastora? Bueno, hija, pasá a reprender, y empiezan en el nombre de Jesús, todo el espíritu mentira y engaño. No grito como ahorita, ¿no? Control mental, esto, lo otro, estás en duda, pero la duda se va al infierno, porque la duda no viene de Dios, y reprende, sacudes, recontra sacude. Y lo que estaba en medio que bajaron la cabeza por obediencia, se le empieza a caer una lagrimita y dice, oye, ¿esto de dónde salió? Nos sorprende a una que está, ¿de dónde salió esta lagrimita? Mala, yo te di permiso, ¿de dónde saliste? Y Dios comienza a ministrar. Y los que están con el hombre interior sin fuerza, en esa atmósfera de oración, de búsqueda, son impartidos por el Espíritu. Y Dios le da oportunidad y te oxigenaste, ¿viste? Y empezás, ay, Dios, te amo, Dios, y te acordaste que Dios es tu Padre. Pero hay algunos que es un misterio para mí. Comienza la reunión de oración y termina la reunión de oración y todo el tiempo están así. Y de rato te miran como diciendo, che, vieja loca, ¿cuándo terminás? Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de cristianos, de creyentes en Dios. Decía tu hermano, te voy a observar en los momentos de oración, así te voy a espiar con este ojo. Díganle, por favor, te voy a espiar. ¿Sí? Hubo un pastor que me invitó a su iglesia y me dijo, hermana, tengo una iglesia poderosa, claro, todo padre de familia, viste, se le cae la baba por los hijos. Tengo una iglesia poderosa que pim pum pam, dice ahí, empezamos a orar, se emborrachan, se ríen, se caen, no saben, no, hay cultos que no podemos terminarlo. Y yo dije, ay, aleluya, me voy a un lugar donde no voy a tener que estar abriendo, viste, la brecha. Y bueno, fui con toda la ilusión
de lo que el pastor me había comentado. Y dije, ay, voy a tener una iglesia de atmósfera profética, qué lindo, que hará Dios con ellos, que hará Dios conmigo. Estaba ahí expectante. Cuando me dan para la palabra, me paro frente a la membresía. Lo que menos vi fue una iglesia poderosa. Pero estaba con el mensaje. Bueno, me llegó el momento de oración, yo estaba con esperanza, pastor. En el momento de oración, para que todo esto que vi se transforman por el poder del Espíritu Santo y vamos a tener una tremenda atmósfera. Bueno, ministro a la pastora se embriaga del Espíritu, ministro al pastor se embriaga del Espíritu. Y comienzo a mirar a la gente. Y si hay algo que el Espíritu Santo es verdad. ¿Cuánto lo saben? Amén. Y hay algo que la gente ignora, de los que somos llamados a ser profetas, a los que somos oficios proféticos, hay un manto invisible que nos acompaña. Desde el momento que entré, ese manto que me acompaña se extendió sobre todo el público aquí. Entonces, el que tal vez cuando estaba con los pastores, me parecía el hermano de Jesucristo biológico, saltando, gritando, cantando, te puedo asegurar que cuando viene el oficio no lo puede hacer. Porque Dios quiere mostrar la verdad. Amén. Entonces, en ese momento, le levanté del pastor del suelo y le dije, pastor, yo sé que Dios te está visitando, pero como administrador de esta casa, quiero que veas algo. Me hice poner de pie y mirar a la gente. Y se quedó, viste, como se le fue risa, se le fue vino, se le fue todo al pastor. Y dijo, ellos no son así. Y le dije, te equivocas. Ellos son como los que estás viendo. No, hermana, tenemos cultos gloriosos. Le digo, este culto es glorioso porque el Espíritu Santo, la verdad, sacó la máscara de los que están mintiendo. Aleluya. No sé, pastor, cómo le cae esto, pero a mí me apasiona que el Espíritu Santo venga con poder. ¿Por qué? Porque vio que estuve leyendo un poquito, pero ¿cuál es el punto? Porque en otro punto le hice lo mismo. Le hablé un poquito y después le dije el punto. El punto era, bueno, que el Espíritu Santo, como el poder que tiene, primero es poder transformador. Pero este segundo poder que tiene es un poder que saca a luz la decadencia. Por eso es que este profeta Miqueas dice, mas yo estoy lleno del poder. Porque Israel estaba en el tiempo, que la carta es cortita y te dice los problemas que tenía, estaba en una decadencia moral, social, espiritual. Y él era de los pocos, el remanente que quedaba, realmente lleno del Espíritu Santo y su poder. Y él no lo querían mucho, por supuesto. Porque cuando hay algo que marca la diferencia, ¿quién lo quiere? Porque es como la presencia de esa persona es como una conciencia que no querés ver. Cuando Dios me habló de que tenía que abrir el directorio de la Fundación de Herederos, que es para los jóvenes, ¿no? Para adiestrarlos a la vida apostólica, profética de los 5 ministerios, etcétera, y la vida del Espíritu. Bueno, Dios me mostró lo que tenía que hacer con los hijos de ministros, así que como conozco muchos hijos de ministros, fui diciendo a los que Dios me marcaba, a los padres, a los hijos, y fueron entrando, pero hijos de pastores en Argentina, te digo cómo es la realidad de Argentina, por si no la conoces. Heredaron el sillón, porque son los hijos de, pero en cuestiones de vida del Espíritu, 0,00 a la izquierda. Así es la realidad, de muchos y de grandes hombres de Dios, de muchísimos. Y como profeta he ministrado a muchos de esos jóvenes, están en la droga, pero tocan la batería. Están en la droga, pero tocan la guitarrita. Son homosexuales, pero predican, porque son el hijo de. Son lesbianas, pero practican el lesbianismo, pero predican porque son las hijas de. Claro, nadie ve ese trabajo sucio. A veces a los profetas nos toca hacer ese trabajo sucio, que nadie quiere hacer, ¿no? Así que sé cuál es la realidad. Y fuimos llamando jóvenes, y te aclaro, Dios nos llama gente perfecta. Esa es una mentira del diablo. Dios llama gente. Y no le importa a Dios cómo viene la gente. Y uno tiene que aprender también que no nos importe cómo viene la gente. Entonces, claro, verá que pero ahí se vas a meter, pero que mirá, que se le ve todo. No importa. Dios me dijo que lo llame, los pastores dijeron que sí, él dijo que sí.
Entonces lo primero que dije a estos jóvenes, cuando los reuní, les dije, vamos a comenzar, tenía el proyecto preparado, todo por supuesto, repartí las carpetitas, dije, este proyecto se va a llevar a cabo siempre y cuando ustedes acepten que un adulto los mentoree y los tutoree. Un silencio. No sé si pasa acá lo mismo, pero los jóvenes quieren estar solos, quieren su culto, que los pastores no estén presentes, quieren hacer sus campamentos solos, buscan cortar el vínculo con el adulto. Eso es muy difícil de cortar en Latinoamérica, esa costumbre. Y cuando solté, ¿viste? Los que me acompañaban de Veraca miraron como diciendo, te metiste en un terreno, ¿no? Y había 100 chicos invitados. Y de esos 100, un hijo del pastor inteligente, talentoso, precioso, pero practicando la homosexualidad. Yo lo sabía, obviamente, y me dijo en el recreo, el primer rec, me dijo, porque fue una jornada completa, me dijo, Verónica, el proyecto me encanta, estoy de acuerdo, pero si esto es de joven, ¿qué haces vos entre nosotros que sos una vieja? Y le dije precisamente hacer lo que me enseña la palabra. La palabra dice desde el principio, la tarjeta de presentación de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí no hay vínculos rotos, no hay abismo generacional. Ahí es un hilo conductor. Porque ¿sabes qué practicamos los ministros actualmente? No entendemos la diferencia entre linaje y dinastía. Linaje, que es lo que propone la palabra, es una línea de generación apartada para Dios, ¿no? Eso es linaje. Pero dinastía, la definición, si la buscan en el diccionario, ¿saben qué significa? Sucesión de poder. O sea, le doy el centro a otro, no me importa cómo esté. Pero en el linaje se tiene que repetir el pacto, el acuerdo y el crecimiento espiritual. Interesante. Entonces estoy enseñando a los chicos que no por sucesión de poder es la cosa, sino por linaje del Espíritu, por la vida de Dios en nosotros. Muy bien, ya hemos tenido fruto, la claro, tenemos 3 años de trabajo, estamos recorriendo la nación, ya ellos tienen su material para enseñar a los jóvenes, nosotros, quien les habla, los tutoría, los mentorea, los reúno, los ministros, los exhorto, los subo, los bajo, los recuesto, los pisoteo, les pego, en el sentido de la revelación. Pero los chicos tenemos fruto. Un papá de un hijo de pastor de Buenos Aires, músico el chico, me dijo, desde que entró a Herederos, le hemos vuelto a escuchar en su habitación, a tocar la guitarra y cantarle a Dios. Le hemos vuelto a escuchar, a orar y a hablar en lenguas. Y me dijeron a tu papá, Vero, sigue adelante. Lo que estás haciendo da fruto. Nuestros hijos, mi hijo. Muchos apóstoles usan una palabra y la he usado yo también y la sigo usando porque entiendo que es algo que trae claridad a la iglesia de este tiempo, la iglesia más moderna, que es la palabra diseño. ¿Cuántos escucharon esta palabra diseño? La mayoría sabe lo que dice. Entonces hoy ya no estamos diciendo mandamientos solamente, sino decimos hay mandamientos y hay diseños que te van a llevar a un éxito personal de lo que uno quiere alcanzar en la vida. Y aunque no todos tenemos las mismas metas, sí es indudable que la mayoría quiere prosperidad económica, prosperidad familiar, o sea, en el sentido de las relaciones, de estar sanos, de ver a los hijos crecer bien y que alcancen mayor éxito en la vida que uno. Básicamente uno quiere venir a la iglesia y no ser como esa pared que estoy acá presente, pero acá dentro no pasa nada. Básicamente queremos venir a la iglesia en una búsqueda espiritual y que esa búsqueda espiritual nos vuelva a nosotros de buen ánimo, de fuerza motora para ir ahí afuera y hacer todo lo que tenemos que hacer y sobre todas las cosas testificar de Cristo con mi vida y predicar su evangelio. Amén, 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 amén. Mucho amén. Ustedes saben que la mayor misión que tiene la iglesia es predicar el evangelio. Amén. Bien, entonces cuando Cristo se sienta a la diestra, Él ya había prometido que iba a enviar el Espíritu Santo a la tierra.
Actualmente, aunque estoy diciendo un popurrí, pero ya vamos a ir al tema en sí. Actualmente, las estadísticas globales en cuanto a evangelio se refiere como denominación, resulta ser que lo que hemos crecido mucho en el tiempo somos los pentecostales. Che, acá no hay pentecostales. Un silencio como que lo decodifico como mala onda, no sé, ¿viste? ¿Por qué? Por causa de que fuimos muy criticados en el tiempo que la iglesia había perdido la vida del Espíritu y el ministerio del Espíritu. Surgió en Estados Unidos los benditos pentecostales. Entonces la iglesia se acordó, aunque fuimos muy atacados al principio, se acordó que existía, como dijo Pablo, un ministerio del Espíritu. Entonces, a la larga, a la corta, hoy en día ya los pentecostales no estamos siendo tan atacados por nuestros propios hermanos evangélicos como hace tantos años atrás. Porque se ha comprendido que el Espíritu Santo no ha muerto. Amén. Que los dones no han muerto. Amén. Que las funciones ministeriales tampoco han muerto. Amén. Y se está intentando recuperar eso. Entonces, cuando comencé mi trabajo usando la palabra diseño y me invitaban a congresos apostólicos y proféticos en mi país, me paraba y enseñaba lo que era un diseño de la iglesia y les decía, la iglesia de este tiempo tiene que discernir cuáles son los diseños más importantes para practicar y recuperar. Porque créanme, la iglesia, desde que fue inventada por Cristo como tal y fundada la predicación de Pedro, créanme que la historia de la iglesia, no sé qué cosa nos pasa, o si sé que somos muy parecidos a Israel, que vamos perdiendo cosas en el camino. Y por lo general no nos damos cuenta, hasta que la voz profética de Cristo nos hace prestar atención y enfocarnos en lo que perdimos, Satanás nos robó y no nos dimos cuenta. Entonces, cuando enseño de diseño, digo, iglesia, debemos recuperar el diseño. Y esto lo he relatado. Bueno, estuve en ese congreso apostólico y profético donde compartí sobre el ministerio del Espíritu, porque no voy a compartir eso ahora, pero sí del Espíritu, pero no del ministerio en particular. Y tuvimos luego un break con los apóstoles presentes, los profetas presentes, y había un profeta de renombre en Latinoamérica invitado, y él me dijo, profeta Verónica, nosotros los apóstoles hablamos mucho, escuche bien esto porque de ahí va a partir el mensaje, ¿no? Hablamos mucho de diseños, pero cuando nos juntamos nosotros en las convenciones de apóstoles que tenemos, en realidad no sabemos bien cuáles son los diseños que debemos aplicar hoy como iglesia moderna. Muy interesante la reflexión del apóstol, y dije, y lo estaba escuchando con atención. Entonces dice, profeta, ¿usted tendrá idea de qué diseños o qué diseño hay que poner en práctica hoy? Y dije, sí, varón, sé, porque Dios me lo ha confiado, me ha dado luz para entender. Y me dijo, ¿cuál es ese diseño? Y le dije, la vida del Espíritu. Amén. Ahora he notado que el fondo pentecostal, pastor, cuando digo así, dicen, yo ya estoy ahí, porque hablo en lenguas. No, nada que ver. La vida del Espíritu tiene características bien puntuales en la palabra de Dios, que no tienen mucho que ver con el ejercicio de dones solamente. Acuérdense que el hablar en lenguas es una señal inicial, y la diversidad de lenguas es un don del Espíritu. Pero no significa que eso vos seas del Espíritu. Vos podés tener 9 dones en ejercicio y no ser del Espíritu. Vos podés tener gracia cuando te dan un lugar aquí adelante y no ser del Espíritu. Es más, Jesús mismo dijo que si la iglesia callare algo que tiene que decir, o los apóstoles callaren algo que tuvieran que decir, porque se lo dijo a los apóstoles, él dijo aún las piedras, o sea, mostrando su poder y soberanía, que no importa que si lo que estamos llamados no hablamos, él va a tomar una piedra puede ser símbolo de un inconverso, que no entiende ni jota de Dios, ni
chacota de evangelio, pero a Dios le place usar su boca para decir una verdad. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es dueño de todo, soberano, ¿no? Y si hizo hablar una burra, de ahí para abajo puede hacer hablar a todo el mundo. Amén. Créanlo, Dios no ha cambiado. Hay mucha ciencia y tecnología, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Entonces, en base a esto, es que dije a este varón, y fue positivo porque él hasta ese momento que lo conocía, tenía muchas prédicas interesantes, él es un profesional, un buen expositor de la palabra. Pero después de esa conversación, pastores, sabe que él cambió su prédica. Y hasta el día de hoy, lo que más enseña es la vida del Espíritu. Porque lo entendió. Decía tu hermano, el Espíritu Santo no es una experiencia mística, dígale así. No, el Espíritu Santo no es una experiencia mística. El Espíritu Santo, decirle, es un ministerio de Dios en la tierra. Que eso es lo que debemos aprender, que es un ministerio, no del hombre, es un ministerio de Dios en la tierra, ¿no? Y usted va a decir, pero acá ya estamos todos resueltos, acá somos gente del Espíritu. Mire, hermanos, podés emborracharte en el Espíritu, podés reír a carcajadas en el Espíritu, hasta podés, yo he visto gente rodar como una botella, viste, sin que nadie la toque, con una velocidad increíble en un altar, una punta a la otra. Podés contarme que viste a Miguel, a Gabriel, a Jesús y que tuviste la enramada. Pero eso no garantiza que entiendas lo que es el ministerio del Espíritu. Porque todo lo que he dicho son experiencias que podemos tener. Pero si a la experiencia no le ponemos sentido, también la experiencia deja de practicarse por causa de que tal vez ya me aburrió y busco algo nuevo. Diga a su hermano, el ministerio del Espíritu no acaba con tu experiencia. Mirá lo fijo, es decir, va más allá de tu experiencia. Hasta ahí estamos de acuerdo. Amén. ¿Por qué? Porque en este mundo, esta parte del mundo que se cataloga como primermundista, por el nivel económico, adelanto científico, tecnológico, etcétera, 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 son vanguardistas en todo, también en el pecado, ¿no? Son los primeros en apoyar leyes para que el pecado tenga más libertad, no esté ajustadito, pobrecito, el pecado. Está como de moda darle libertad a todo lo que nosotros llamamos moralmente pecado. Eso quiera que no termina afectando la mentalidad de un hijo de Dios. Y si usted me dice, no hermana, usted está diciendo una mentira del diablo, me siento como hasta las 8 de la noche a decirte por dónde ando y cómo ministro en consejería y cómo está afectada la mentalidad de los hijos de Dios por el sistema. Y te voy a dar muchos versículos y muchas palabras y mucho testimonio. Ayer con los pastores ministramos varias personas, ¿no es cierto? Pero una fue la que a mí fue como la frutillita de la torta, como se dice en Argentina, lo último que rebasó mi copa. Es un matrimonio precioso, usted lo viera, como Dios me lo mostró en el Espíritu, lo que Dios ve desde su corazón hacia ese matrimonio. Potencial, inteligencia, capacidades y gracia del Espíritu como semilla en su espíritu humano. Maravilloso, me enamoré de este matrimonio, me digo, qué lindo matrimonio. Pero cuando comencé a decir como profeta lo que Dios tenía como sueño para ellos, y que ellos, aunque tenían sus proyectos personales, Dios quería un poco para que se vuelquen a la vida del Espíritu, ¿sí o no, pastores? Y no eran cosas complicadas, pastores, lo que el Señor reveló. El Señor le dijo a la chica, tenés este don, este don y este don. Hace esto y se despierta. ¿Cómo miraba la chica todo el tiempo, pastor? La chica inteligente, capaz, y que estaba por recibirse, ¿no? Está estudiando. Y me miraba como diciendo, ¿qué me importa lo que Dios quiere de mí? Ahora, ¿por qué un hijo de Dios puede llegar a perder el equilibrio entre la vida natural y la vida espiritual?
es porque no te das cuenta y el sistema te influencia. Pero hay algo maravilloso que Dios, viendo los tiempos, Él ya dispuso que cuando Cristo se sentaba a la diestra del Padre, comenzara en la tierra el ministerio del Espíritu, porque Él sabía lo que se venía. Y te digo, soy maestra de Biblia, ¿no? Maestra de teología.